que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Gracias sublime es. Oh, oh, oh. Muy bendecido domingo. Buenos días para todos, que estén bien. Espero que todo haya ido bien en la semana que terminó y en esta nueva semana pues que se vislumbren bendiciones del Señor, ¿verdad? Proyectos que se concretan, respuestas que llegan, soluciones, en fin, bendiciones de parte de nuestro Dios. Yo espero que esté la familia bien y en medio de las tareas y luchas de todos, pues que estemos fortalecidos, siempre confiando en nuestro Dios y Señor, que es fiel y maravilloso. Algunas veces hay situaciones complicadas, pero de bien nos sirven para salir más maduros, más fuertes, más conscientes, más considerados con los demás, en fin, más sensibles. Así que no hay que extrañarse, dijo el apóstol Pedro, no se extrañen, esto les pasa a todos en todo el mundo, cristianos o no cristianos, siempre tenemos luchas. Pues muchas gracias por conectarse o por visitarnos para tener un momento de este domingo unánimes a través de este medio, para orar juntos y meditar un tema de la palabra de Dios, que es muy importante, hoy tal vez un poquito doctrinal, pero es tan importante para que nosotros veamos la gracia asombrosa de Dios, la gracia asombrosa de Dios. Así se llama nuestro tema y vamos a basarnos en la epístola a los Efesios, capítulo número 2. Vamos a leer varios versículos de esta epístola. Vamos a tomar como base los versículos 8 al 10 del capítulo número 2, muy conocido, pero es una estructura fuerte para que estemos claros de en qué consiste la gracia asombrosa del Señor. Efesios 2, 8 al 10.
con nuestro tema Gracia Asombrosa. Y dice así la palabra del Señor. Usted seguramente va a saber, a dar cuenta que lo sabe. Dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En vista que son solamente 2 versículos para base, pues vamos a volverlos a leer. Si usted se da cuenta, pues es poquito, pero eso son verdades contundentes, verdades centrales, pétreas, fundamentales para nuestra vida cristiana. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de orar, voy a enfatizar algo, porque puede ser que nosotros tengamos la doctrina de que hay que hacer obras para ganar el cielo, de que hay que hacer obras buenas para ser salvos. Y quizá usted diga, ¿se dio cuenta que aquí dice para obras? Sí, me di cuenta. Dice la palabra del Señor así. En el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, por obras. Y dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, está diciendo que no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras, porque la fe se debe de testificar a través de la acción, ¿verdad? Yo creo que sí estamos ahí un poquito mejor, un poquito más claros, conforme a la palabra de Dios que usted puede verificar en su Biblia. Yo sé que los hermanos en la fe que siempre son fieles para visitarnos o para conectarse, lo sabían, pero para que estemos claros y fortalecidos, y vamos a aumentar algo más acerca de cómo verla, cómo reconocer y cómo entender para poder agradecer y compartir la bendita gracia de nuestro Señor. Bueno, vamos a orar entonces y luego pues meditamos un poco el pasaje, ¿verdad? Y unos textos que, como le dije, vamos a escudriñar acá en la misma carta a los Efesios. Vamos a estar leyendo unos del primer capítulo. Vamos a leer para que usted se dé cuenta del proceso maravilloso de esa gracia, ese proceso divino del Señor para salvarnos a nosotros. ¿Qué proceso siguió el Señor? Vamos a leerlo en Efesios y también en Romanos. Oramos. Te doy gracias, Padre nuestro, y te damos gracias con los que están ahí, porque nos permites este tiempo y este medio en este día para estar unánimes en la meditación de tu santa palabra. Yo sé que tu palabra es perfecta, también sé que yo soy imperfecto. Por eso ruego la asistencia fiel y preciosa del Espíritu Santo, para que no haya confusión, no quede confusión, sino que quede bendición en cada uno de nosotros y de los corazones que están deseando fortalecer su vida. También aquellos, bendito Señor, que se van a dar cuenta de que tu gracia es mayor que nuestras obras. Tu gracia es mayor que lo bueno que nosotros podamos hacer, que aún los sacrificios y las penitencias no son suficientes. Tu gracia es suficiente para nuestra salvación, para nuestro perdón y para nuestra vida eterna. Perdona, por favor, nuestros pecados, limpia nuestra mente y concédenos, Señor, comunión contigo a través del Espíritu Santo mientras nosotros meditamos o escuchamos esta bendita palabra. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor y nuestro Señor y único Salvador. Amén. Efesios es una de las 3 epístolas
juntamente con Romanos y Gálatas, que resaltan mucho la palabra gracia, refiriéndose al carácter compasivo de Dios. Se lo voy a repetir porque la gracia también se aplica, es otro término que tiene que ver con las personas. Usted dice, esta persona no tiene gracia. O algunos dicen, pero qué gracioso, qué gracia tiene esa persona. Bueno, sí, ese término también se usa. Muchas veces nosotros lo usamos para orar al Señor y decirle, Señor, halle yo gracia, como decían algunos personajes de la Escritura, halle yo gracia delante de tus ojos, ¿verdad? Y también habla de algunas doncellas de las Sagradas Escrituras, en donde dice que era una doncella llena de gracia, de buen parecer, muy agradable, eso quiere decir. Pero en el caso de la gracia del Señor, quiere decir, está hablando del carácter compasivo de Dios. La gracia divina es hablando del carácter compasivo de Dios. El diccionario de la Real Academia Española describe el significado de esta palabra, gracia, como favor que hace una persona sin estar obligada a ello. Favor que hace una persona sin estar obligada a ello. Y yo quisiera que viéramos ahí rápidamente Romanos, capítulo número 3. Hay un versículo muy conocido ahí también, que nosotros sabemos y repetimos muchas veces. En el 23 dice lo que conocemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos los humanos, todos pecamos, excepto nuestro Señor Jesucristo, que es hombre y Dios a la vez. Pero luego el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. También gracia viene siendo algo así como gratis, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvemos a Efesios. ¿Se da cuenta? La gracia quiere decir gratuitamente. Quiere decir favor de Dios sin estar obligado a ello. O sea, es algo que nosotros no merecemos y es a través de su gracia que podemos ser salvos. ¿Se recuerda los versículos base? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos sido enseñados de que haciendo obras buenas vamos a ser salvos, o haciendo obras buenas vamos a alcanzar el cielo, vamos a alcanzar la eternidad con Dios por hacer obras buenas, estamos equivocados. Las obras buenas vienen después, o sea, se toman en cuenta después de que hemos recibido la salvación. Pero ser salvos por las obras está completamente fuera de la palabra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, gratuitamente, un favor inmerecido de parte de Dios. Y el diccionario bíblico dice que la gracia es favor o benevolencia de Dios. También el diccionario bíblico lo dice de esa manera. Gracia es favor o benevolencia de Dios. Con esto entendemos algo, y dice, y lo que entendemos es que todo esfuerzo humano por alcanzar la salvación se llama legalismo o se llama religión. Todo esfuerzo humano que se hace para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna, se llama religión o legalismo. Pero la acción decidida de Dios para salvar al hombre se llama gracia, la cual se recibe por medio de la fe. Los que creen, miren, yo sé que son sinceros los que creen, porque les han enseñado que haciendo obras buenas se gana el cielo. Lo han creído porque son de buena fe, porque son sinceros, porque son creyentes. Pero a los que les han enseñado así, esto les quede de bendición a ustedes. Dice que es un favor inmerecido, es un favor de Dios sin estar obligado. Dice que es gratuitamente el favor de Dios para salvación. Y solamente esa gracia que viene de Dios, solamente la podemos recibir por la fe.
creyendo. Porque si nosotros decimos no es posible, ¿cómo es eso que solamente creyendo, solo aceptando a Cristo? No, bueno, ese aceptar a Cristo tiene sus componentes, ¿verdad? Es primero reconocernos pecadores, segundo arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro pasado. Arrepentir quiere decirse apartarse de, ¿verdad? Y luego entregar nuestra vida al señorío y gobierno de nuestro Señor Jesucristo, para que su Espíritu sea quien nos dirija, quien nos gobierne, porque nosotros no somos capaces con nosotros. Somos malos administradores de nosotros. Hacemos cosas malas contra otros y hacemos cosas malas en contra de nosotros también y por supuesto en contra de Dios. Entonces, no es suficiente, no somos capaces nosotros de alcanzar la salvación por nuestros medios. Todo medio humano por alcanzar la salvación está equivocado. La salvación es por gracia, Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir, solo creyéndolo, pero ese creer se manifiesta a través de obedecer. ¿Obedecer qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creer qué? Creer en Jesucristo como el Señor de la gracia. Yo quisiera que viéramos también por acá San Juan, capítulo número 1, también muy visitado el Evangelio de San Juan, capítulo número 1, dice algo muy importante, porque también hay quienes creen que tenemos que obedecer los 10 mandamientos todos los días para poder ser salvos. Dígame usted quién puede. No, pero es que si guardamos el sábado, y entonces, no, pero es que dice la palabra del Señor en Gálatas que tendríamos que cumplir los 10 mandamientos todos los días para satisfacer a Dios. Es algo que ni Moisés pudo cumplir. Ahora mire lo que dice aquí en San Juan 1:17. Dice, pues la ley, o sea los mandamientos, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 17. Se lo remarco para que usted lo verifique y vea usted cómo es de maravilloso el favor de Dios. Por eso le puse al tema asombrosa gracia, la asombrosa gracia de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, los mandamientos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el Señor de la gracia. Jesucristo es el Señor de la gracia, nuestro Señor. ¿Y qué es la gracia? Favor que hace una persona sin estar obligada. Y que dice Romanos 3:24, ¿verdad? Que nuestro Dios y Señor, gratuitamente, por su gracia, dice que nos perdona nuestros pecados, pues todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados de la gloria de Dios. Pero siendo justificados a través del arrepentimiento, a través de la entrega a nuestro Señor Jesucristo, a través de la obediencia a su palabra, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redención quiere decir rescate. Nuestro Señor Jesucristo pagó el rescate, porque estábamos nosotros encarcelados, estábamos esclavizados, estábamos cautivos en las redes del pecado y en las redes del enemigo de nuestras almas. Así que no debe ser la religión, sino debe ser la gracia del Señor. Y bueno, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, leyendo, dice lo siguiente: ¿cuál es el proceso de Dios para traernos a su reino? ¿Será que ese proceso comienza cuando nosotros nacemos? ¿Que será que ahí nos señala? ¿O será después? ¿O será antes? Pues escuche lo que dice acá, Efesios, y luego vamos a Romanos otra vez, porque como le dije, estas cartas, Romanos, Gálatas y Efesios, hablan bastante de la palabra gracia, que es el favor asombroso de Dios, a pesar de ser pecadores, para salvarnos. Dice el capítulo 1, versículo 3 de Efesios, si lo tiene ahí para buscarlo rápido, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, según nos escogió, primero nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con nosotros? Nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Cuando estábamos en el vientre, antes de estar ahí. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, nos conoció, nos amó, nos escogió, y ahora dice, habiéndonos predestinado, nos predestinó para ser adoptados, también nos adoptó, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, o sea, nos aceptó también, nos adoptó. Dice, en el amado, en quien tenemos redención, rescate, pago para nuestra liberación, también nos redimió por su sangre, el perdón de pecados, también nos perdonó según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dese usted cuenta entonces el proceso que el Señor lleva para poder salvarnos. Esto no es de ahora. Así que si usted siente una inclinación fuerte hacia las cosas de Dios, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted ama al Señor Jesucristo y si usted anhela conocerlo de verdad, entonces eso es señal de que usted está escogido o escogida, usted fue amado o amada antes de la fundación del mundo y fue elegido o elegida, tal vez usted no lo sabía, para integrarse a la familia de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. 1:4 dice, de Efesios, dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 5 dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El número 6 dice que nos aceptó, que nos adoptó para la alabanza de su gracia, con la cual es su propósito supremo. Y luego dice también el 7 que nos redimió. Quiere decir que nos rescató, pagó con su sangre para darnos el perdón de pecados y para revelarnos las riquezas de su herencia. Y ahora, si nosotros leemos también en Romanos capítulo 8, otra vez vamos a Romanos, si nosotros leemos Romanos capítulo número 8, dice palabras muy similares, dice Romanos capítulo 8, versículos número 29 y 30, Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, no es por tanta obra buena que nosotros hagamos, sino por la transformación que el Señor hace en nuestras vidas, de tal manera que nos vamos pareciendo más y más al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en esta tierra. La gente nos mira como dice, pero qué buena gente, qué amorosa, qué amoroso, qué compasivo, compasiva, qué comprensivo, qué paciente, y todo lo demás es que nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche lo que dice, los que antes conoció, dice el 29, dice, también los predestinó. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A eso se debe el llamado continuo que nos han hecho a nosotros hasta que decimos, sí, está bien, yo te quiero, Señor Jesucristo, no te quiero solamente conmigo, sino te quiero dentro de mi corazón, para que tú llenes mi vida de tu presencia, para que tú gobiernes mi vida, porque yo no puedo conmigo, para que tú transformes mi vida y a través de mí a mi familia amada, para que nos salves a todos, Señor, y estemos un día contigo. Ese llamado continuo es porque dice aquí, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Y justificar qué es? Declarar inocente al que es culpable. Somos culpables todos, dice, por cuanto todos pecaron, somos pecadores todos, pero Él nos justifica, porque nuestro Señor Jesucristo es el justo, el santo, el perfecto, el que dio su vida por nosotros para justificarnos delante de Dios. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso de glorificó es porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea que Él ya lo hizo, nosotros no lo hemos visto, pero Él ya lo hizo. Pero hay otro paso más que dice aquí en el caso de Efesios, dice
que antes de glorificarnos nos santifica. ¿Y qué es eso de santificarnos? Es la acción permanente del Espíritu Santo en el creyente por medio de su poderosa palabra. Nos santifica quiere decir que nos va apartando y apartando de las cosas del mundo que antes nos han estado gustando, los placeres, los vicios, las indecencias, las inmoralidades, todo eso que antes nos gustaba, nos va gustando menos y menos y menos hasta que desaparecen en nuestra vida porque Él nos está santificando para encontrarnos un día en su santa presencia. Nuestro Señor Jesucristo orando al Padre en el capítulo 17 de San Juan y el versículo 17 también dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué nos santifica el Señor? Con su palabra. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir apartarnos cada vez más del mal, del pecado, de lo malo, irnos apartando, nos va santificando. Cada palabra que nosotros vamos escuchando, cada mensaje que vamos escuchando, entonces nos ayuda a ir cambiando, a ir desechando cosas que nos damos cuenta que no son agradables a Dios, que no son convenientes para nosotros tampoco, ni para nuestra familia. Entonces, porque recuérdese usted que si somos padres, los que estamos ahí, lo que sembramos, eso cosechamos. Y entonces estamos perjudicando tal vez si la cosa no es buena. Entonces lo que conviene es que nosotros hagamos lo correcto, lo que dice el Señor en su santa palabra. ¿Y sabe qué otra palabra dice por acá en una de las cartas? Dice: todo me es lícito. O sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar de todo, ¿verdad? Porque para la gente todo es bueno. Dice: no, si yo lo que busco es ser feliz, yo no le hago daño a nadie, yo cierto que hago esto y esto y esto, pero eso es conmigo, con mi cuerpo. Pues ni nuestro cuerpo es nuestro, ni nuestro cuerpo es nuestro. Dice la palabra del Señor: no ignoréis que no sois vuestros, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a meter tanta cosa desagradable a Dios en nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, vamos otra vez a Romanos capítulo 12, mire usted, vamos, hoy sí estamos yendo y viniendo, en Romanos capítulo número 12, los versículos 6 y 7, dice lo siguiente, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o si el que enseña en la enseñanza, y mucho más. Estas son otras cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, además de santificarnos. O sea que ahora, en lugar de hacer unas cosas, hacemos otras. En lugar de, por ejemplo, vociferar y gritar y pelear, ahora enseñamos, ahora compartimos la fe, dice, ¿verdad? O si antes servíamos para cosas inconvenientes o indecentes, ahora le servimos al Señor. Son cosas que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas y que son habilidades que Él nos da para que como creyentes seamos agradables y glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Que sea agradado con nuestra vida y también que sea nuestra familia inspirada con nuestra vida decente como Dios quiere en su santa palabra. En los versículos básicos de Efesios 2 que leímos, ¿verdad? Que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese usted que ni la fe es de nosotros, ¿verdad? Yo tengo una gran fe. No es de nosotros. Dios nos la dio, porque nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Entonces la fe viene de Él. Nos da la fe para creer en Él, para conocerlo, por sobre todo razonamiento, sobre toda imaginación, para conocerlo solamente a través del Espíritu, a través de la fe. Entonces, en estos versículos básicos se declara lo siguiente: que la motivación de Dios para salvarnos fue su gracia. La vez pasada hice una pregunta y dije: ¿cuál es la motivación de Dios para crearnos? Bueno, la motivación de Dios para crearnos fue, primero, que nos amó, y segundo, que quería relacionarse con nosotros. Quería darnos de Él, bendecirnos de Él, darnos felicidad de Él, darnos paz de Él. Relacionarse con nosotros quería nuestro Padre Celestial y por eso nos creó. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en la creación también.
¿Cuál es ahora la motivación de crearnos? Pues era que nos relacionemos con Él. Ahora, ¿cuál es la motivación para salvarnos? Pues es su gracia, es su gracia. ¿Y cuál es el propósito al salvarnos? Que podamos ser santificados, ser justificados primero, ser declarados inocentes a pesar de haber sido culpables. Y ser declarados inocentes para irnos santificando, apartando de todo lo malo, hasta llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y las obras de la ley, entonces, las obras de la ley, las obras buenas o las obras de cumplir todos los mandamientos, ¿son suficientes para nuestra salvación? No. En primer lugar, ya le dije, por obras buenas no alcanzamos el cielo. Y por las obras de la ley, que es cumplir todos los mandamientos, imposible. Nadie las ha podido cumplir excepto nuestro Señor Jesucristo. Moisés no las cumplió, Elías no las cumplió, María no las cumplió, ninguno lo ha cumplido, ninguno. Por eso el Señor en su infinita gracia nos dio un nuevo pacto, ya no el de la ley, sino el de la gracia. ¿Se fijó lo que dice San Juan 1 que leímos? Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Como la ley nos derrotó, la ley nos avergonzó, la ley nos señaló, nos descubrió. Somos impotentes, somos pecadores, eso fue lo que nos dijo la ley, pero la ley no nos salvó. Entonces, lo que Dios envió fue su gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, si por medios humanos queremos alcanzar salvación, no lo vamos a lograr. Las obras de la ley no son suficientes para nuestra salvación. Sin embargo, las obras buenas son la evidencia de que ya somos salvos. O sea, ya son aceptables allá arriba, ya son bendición para otros porque ya son agradables a Dios. Las obras buenas sin haber sido redimidos, las obras buenas sin haber sido salvados, son como trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. Pero ya teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, las obras buenas, son de compasión, son de amor, no son de ley, son de compasión y son de amor. A eso se refiere el versículo 10. Ya no son obras de ley, ya no son obras de otra cosa, sino son obras de amor. Dice, no por obras, sino para obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las pusiéramos en práctica, dice la palabra en la versión internacional. Ya le dije, entonces, las obras que hacemos ya no son obras de ley, son obras de fe. Son obras de amor, son obras de compasión, son obras de obediencia al Señor. Es como nosotros somos bendecidos, queremos bendecir a otros. Como nosotros somos salvos, queremos también que se salven otros. Como nosotros somos prosperados, queremos que otros también sean prosperados. Y eso es por amor, por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por amor, el amor de Dios, el Padre, para otras personas hacemos buenas obras para la gloria de Dios. Eso quiere decir de que el Señor nos califica para que participemos en ellas, digamos, siendo como sus ojos para ver la necesidad, siendo sus manos para compartir, siendo sus pies para ir donde está la necesidad, siendo su corazón para amar y compadecernos por los tristes, por los abandonados, por los perdidos, por los solitarios, por los enfermos, por los desposeídos, por los abandonados, por los privados de libertad, en fin, para eso somos nosotros ya semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y tengo aquí un apunte de Romanos 13, no recuerdo, Romanos 13, tengo los versículos del 8 al 10 que dicen, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es tremendo, porque algunos dicen, si no cumple la ley, no puede ser salvo. Y entonces, ¿qué hay que hacer para cumplir la ley? Pues los 10 mandamientos. Y entonces, ¿qué dice aquí? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, mandamientos. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo a ti mismo. Y el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Algunos quizá
han sido engañados, han sido perturbados con algunos que les dicen, mire, usted necesita sí aceptar a Cristo, pero tiene que cumplir los mandamientos también. Aquí dice en las Sagradas Escrituras, dice que el que ama está cumpliendo la ley. ¿Sabe usted que los 10 mandamientos son leyes de amor? ¿Cómo lo resumió nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo les habló a sus discípulos antes de irse al cielo, les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos demostró el Señor que nos ha amado? Nos soportó, nos toleró, nos perdonó, nos salvó, cuántas cosas, y pagó por nosotros con su vida. Entonces, el que cumple la ley, que es la del amor, ha cumplido la ley de Dios. Y gracias, y por si alguna cosa falta, nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo también por nosotros. Así que bendito el Señor, que ya por su gracia somos nosotros salvos. Vamos a detenernos acá unos 3 minutitos para una alabanza y luego volvemos con un resumen pequeñito para que se nos quede bien este mensaje, que no es tal vez tan emocionante, que tal vez no es tan lleno de entusiasmo y todo el asunto, pero tiene verdades doctrinales tremendas para que estemos seguros en nuestra salvación y que le agradezcamos a nuestro Dios su gracia maravillosa que nos mandó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que aunque nosotros no lo hemos visto, cuando viene a nuestro corazón por la fe, entonces nos comenzamos nosotros a vivir en su gracia maravillosa y a observar los cambios que el Espíritu Santo hace a través de su palabra con nuestra vida, de la cual la gente se da cuenta y quiere también. Bueno, que el Señor nos bendiga, y sí, de repente malos testimonios, seguimos siendo humanos, pero hay que cuidar eso. En la medida que más nos alimentamos de la palabra del Señor, más cambiamos. El Salmo 9 dice, la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. Así que no puedo yo negar eso. Detengamos pues un momentito y aquí le espero para una breve conclusión. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias por permanecer ahí y estar con nosotros en la conclusión de este mensaje de hoy. Gracia asombrosa. La gracia asombrosa de Dios que vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Ya no tenemos nosotros que hacer sacrificios, penitencias, ya no tenemos nosotros que cumplir toda la ley. No podemos, pero sí, si obedecemos al Señor, escudriñando más y más su palabra, vamos a poder cumplirla en los 2 aspectos como Él lo resumió. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros, desgastándonos para que otros también vivan. Como la candelita, ¿verdad? Si no se enciende, si no se consume, no sirve. Si está ahí sin fuego, pues ahí está enterita, pero no sirve. En cambio, si quiere servir, se tiene que consumir, y así es nuestra vida. Se tiene que desgastar con tal de bendecir a otros. Bueno, concluimos en esto. Vea el resumen del proceso tan precioso de nuestro Dios para salvarnos a nosotros. Lo que el Señor hace en la vida de un hombre y en una mujer, sin importar su pasado, sin importar su paso por el pasado en los aspectos de ignorancia, del engaño, de la oscuridad, de la calamidad, del pecado. Por ahí pasamos todos. La cosa es que no nos quedemos ahí, porque ya el Señor nos conoció, ya nos amó, ya nos predestinó, ya nos llamó. Hay que responder a ese llamado. Ya nos redimió, ya pagó por nosotros. No tenemos que pagar nada. Ya nos justificó, nos declara inocentes a pesar de ser tan culpables, y ya nos santificó. Es ese proceso permanente que el Espíritu Santo lleva con nosotros en esta vida. Y mire, la salvación ocurre en un instante, pero la santificación lleva toda la vida. Hasta el día final de nuestra vida, la santificación va y va y va y va para presentarnos sin mancha, sin arruga y sin caída delante de nuestro Padre Celestial. Poderoso es el Señor para hacerlo, y ahí vamos nosotros. Y también dice, nos glorificó. Como le dije, es algo que ya lo habla en el tiempo pasado, pero Él ya lo hizo, pero nosotros no lo hemos visto. ¿Sabe por qué?
porque lo vamos a ver hasta que nos muramos. Entonces nos vamos a dar cuenta que ya nos glorificó, nos vamos a la gloria, no al infierno. Pero Él ya lo hizo, nosotros somos los que lo vamos a ver, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y usted dirá, qué bonito todo lo que dijo, pero eso no es fácil. Mire, Moisés, gran hombre de Dios. ¿Qué fue Moisés? Un asesino en su pasado. Pablo, ¿qué fue? Un asesino en su pasado. Sin embargo, hombres de Dios, salvados. ¿Qué fue María Magdalena? Prostituta en su pasado, pero salvada por el Señor, transformada por Él, liberada de demonios. ¿Y qué he sido yo? Pues también un zángano del pasado, pero ahora en el proceso de santificación de mi misericordioso Redentor Jesucristo, quien por su Santo Espíritu me sigue transformando y perdonando todos los días. Así que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No nos menospreciemos. Si somos salvos, si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos por su gracia. Él lo hizo gratuitamente. Entonces no nos menospreciemos, no nos degeneremos, no nos desvaloremos, no, sino que santifiquémonos, seamos mejores y mejores y mejores para gloria de nuestro Padre, que es el bien supremo, y para testimonio a los demás, a bien de que otros que no son salvos todavía puedan serlo, como nosotros. Que el Señor le bendiga y bueno, espero que, como le dije en un video anterior, como esta plataforma tiene la bendición de que se queda grabado ahí el mensaje, entonces tenemos la oportunidad de volverlo a ver para poder extraer un poco más de la palabra que el Señor nos dio, ¿verdad? Y entonces poderlo repasar y traer una nueva bendición sobre nuestra vida para que podamos de verdad ver los milagros que el Señor hace por su palabra en nuestro corazón y a nuestro alrededor. Que el Señor le bendiga y gracias por haberse conectado hoy o por visitarnos una vez más. El miércoles, si el Señor nos permite, nos reunimos con un nuevo tema familiar. Y me despido con esta oración en el nombre de Jesús. Mi Señor y nuestro Señor, dándote gracias, Padre, por tu gracia. Gracia asombrosa, gracia maravillosa, como dicen los cantos. Gracia sublime, gracia admirable, gracia incomparable. Gracias por tu gracia, sin la cual nadie podría ser salvo. Bendito sea el Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, al haber venido a nuestro corazón y soportarnos tanto a través del Espíritu Divino. Muchas gracias, Señor, que los que están ahí o vayan a estar, sean bendecidos con esta palabra para gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor, así lo ruego. Amén. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos en el Señor que nos conceda reunirnos otra vez por este medio. Que Dios le bendiga y le conceda una semana llena de resultados, de respuestas, de puertas abiertas, de bendiciones. Y si hay algunas luchas, de fuerza y sabiduría para enfrentarlas con la ayuda del Señor. Hasta la próxima entonces. Amén. De hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios.
por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome.